Entonces, a partir de esos axiomas, uno puede decir, bueno, esto que estaba mencionando recién, que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del suceso. A su vez, el conjunto vacío sería el complemento del espacio muestral. Y después hay que tener en cuenta que para la probabilidad de la unión, tengo que hacer esto. Esto de conjuntos se puede relacionar cuando uno saca el cardinal de los conjuntos. Entonces, si ustedes vieron todo eso en matemática discreta, se acordarán de una fórmula de este tipo. Cuando uno tiene cuenta la cantidad de elementos, pero bueno, nada más que acá hablamos de una probabilidad, es lo mismo. Entonces la probabilidad de la unión B es probabilidad de A más la de B menos la intersección. Esto sale de que la intersección está incluida en A y en B también. Es decir, cuando yo digo probabilidad de A, es todo el suceso A. Si lo pensamos como en conjuntos, sería todo el conjunto A. La probabilidad de B, o sea, A, cuando digo que incluye todo A, es también lo que comparte con B. O lo que no comparte con B. Y acá cuando digo probabilidad de B, B incluye todo lo que comparte con A o lo que no comparte con A. Entonces, estoy sumando dos veces la probabilidad de A intersección B, porque está dentro de A y dentro de B. Por eso hay que restarlo. Y ahora vamos a ver con algunos de los problemas. A ver si tenemos un diagrama. Voy a hacer un dibujo. Ahí está. Bueno, acá tenía de la otra comisión también. No, sí, todo. Hacemos un diagrama de Venn, que esto ustedes ya lo conocen. Entonces yo tengo A y B. Entonces cuando yo digo A, me está incluyendo la parte que comparte con B y la parte que no comparte con B. O sea que A, la probabilidad de A la podría descomponer también como la suma de esta parte de acá más esta de acá. Y a B lo mismo. Está esta parte de acá que sería lo que no comparte con A. Entonces cuando yo digo probabilidad de B, tengo todo esto de acá más esto de aquí. De ahí sale, entonces como uno sabe que las partes que no se comparten, que no tienen intersección, sí las puedo sumar. Por eso yo puedo decir que, por ejemplo, la probabilidad de A, lo puedo escribir siempre como la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección complemento de B. Sería sumar esto de acá con esto de acá. Las dos probabilidades. Como esto sí, no, estas dos cosas que están acá sí son disjuntas, o sea, excluyentes, sumo directamente. Todo lo que no se solape, digamos, en el gráfico, puedo sumar las probabilidades. Y si yo acá le sumara esta parte de acá, obtengo la probabilidad de A unión B. Pero solamente esto sin la intersección. Porque si yo acá le pongo probabilidad de B, estoy volviendo a sumar la intersección, entonces pues tengo que restársela.
Bueno, vamos a ver los primeros ejercicios. Yo el otro día no les dije sobre los ejercicios y que podían hacer, pero la última clase que tuvimos, lo único que podíamos hacer eran 1 y 2. Estaba viendo, está separado acá. La práctica. Lo único que podían hacer con esto visto al principio eran estos primeros ejercicios. O quizás el 3 también, pero bueno. Por ejemplo, el ítem C tampoco se podía hacer por ahora. Bueno, a ver, el primero, no sé si alguien intentó hacer algo, me dice, de estos primeros ejercicios. Acá en el primero dice, explique por qué hay un error en el siguiente enunciado. Dice, la probabilidad de que haya 0, 1, 2, 3 o más abandonos durante una carrera de automovilismo son respectivamente, y están acá. Fíjense que las posibilidades de esto, de que haya abandonos, son 0, 1, 2, 3 o más, o sea, están todas acá incluidas. 3 o más está todo agrupado. Y yo tengo la probabilidad de cada valor. ¿Qué tienen que cumplir estos valores? La suma tiene que ser 1. La suma tiene que ser. O sea, la primera condición que esté el número entre 0 y 1, eso no cumple. Pero la condición de que sumen 1, cuando sumamos esto, creo que da 0,98. Así que, como no suma 1, ese sería el error que dice el enunciado. Después, bueno, vamos a ver el 2. Dice, en una ciudad se publican los diarios A, B y C. Y no, después nos va dando todo porcentajes. Se ha determinado que el 20% lee A, el 6% lee B, 14% lee C, bueno, 8 A y B, 5 A y C, 4 B y C, 2% A, B y C. Todas las posibilidades que hay nos va dando los porcentajes. Se elige al azar una persona de la ciudad. Bueno, esto sería la experiencia aleatoria. Se elige al azar una persona del azar. Calcule la probabilidad de qué. Y entonces tenemos acá probabilidades que calcular. Entonces acá, ¿cómo vamos a proceder? Primero tenemos que definir los sucesos. A ver, voy a ver si tengo resuelto. Ya lo tenía, si no escribo. No. No, están solamente los resultados. Bueno, en este ejercicio ustedes habrán visto que había 3 diarios. Entonces la persona me daba los porcentajes que leían cada diario. Entonces, los sucesos que uno tiene que definir
Vamos a definir así. La persona que se elige al azar, ¿no es cierto? Lee el diario A. Bueno, en realidad hacía A con minúscula. El nombre del diario. Bueno, esto es importante para empezar a ver cómo se escriben las cosas, cómo se resuelven los ejercicios. A veces tienen inconveniente para definir los sucesos. O sea, si yo elijo una persona al azar, es una condición que me voy a fijar si cumple o no, básicamente. No puedo poner A dos puntos diario A, por ejemplo, porque eso no se entiende que es diario A. Entonces digo, A dos puntos, la persona lee el diario A. Bueno, todos los otros igual. La persona lee el diario B, la persona lee el diario B. ¿Bien? Ahí están definidos los tres sucesos que nos interesan. Y después tenemos todos porcentajes. Esos porcentajes son probabilidades. Porque que algo yo creo que explicaba en la última clase. Es decir, nosotros hasta ahora vimos todas las condiciones que tiene que cumplir una probabilidad, propiedades, probabilidad de la unión y todo eso. Pero, ¿cuánto vale una probabilidad, por ejemplo? Para uno conocer cuánto vale una probabilidad, tiene que conocer, una posibilidad es conocer el porcentaje que cumple ese suceso. Es decir, si yo sé que el 20% de las personas leen el diario A, yo sé que cuando elija una persona al azar, la probabilidad de que esa persona lea el diario A es 0,20. Entonces, todos esos porcentajes que va dando acá son todas las probabilidades de cada suceso. El 20% lee Entonces, A. el que no lee ninguno sería el total menos la unión de todos. Claro. Entonces, vamos a ir escribiendo. Tenemos probabilidad de A, 0,20. Probabilidad de B, ¿cuánto valía? No sé si usted está viendo, me va diciendo todos los porcentajes. A ver. 6% B. 16, ¿no? A ver. 6. Ah, porque usted ha cambiado. Creo que es un error eso, ¿eh? Porque ahora vamos a ver que si es 6% no tiene sentido. Porque fíjense que dice el 8% lee A y B. Y acuérdense que cuando yo digo B, estoy incluyendo también a los que leen otros diarios, o sea, los que la intersección con los otros sucesos están incluidas. Así que acá es 16, hay que corregir ese número. A ver, 14 el otro. y 14 el otro. Y después tenemos todas las intersecciones, porque dice el 8% lee A y B. Entonces tenemos A intersección B, la probabilidad 0,08. Probabilidad de A intersección C, ¿cuánto es? 6%. Después tenemos 4 dice. y B intersección C, 2%. me parece, a ver, me fijo. Fíjense, me parece que están mirando mal, corrido. No. 5% lee A y C, 4 B y C y 2 A, B y C. Sí. O sea que acá es Ahí está. 5, Ahí está. acá es 4 5, 4 y 2. y 2. Bueno,
Este ejercicio es típico para hacer diagrama de Venn. No en todos casos sirve el diagrama de Venn. Después vamos a ver otro caso donde el diagrama de Venn mucho no va a aportar. Pero en este caso sí. Bueno, entonces, ahora, el tema es así. Antes yo hacía el dibujo con dos solamente, dos conjuntos, bueno, y decía, A, la probabilidad de A incluye a lo que comparte con B y lo que no comparte con B. Pero ahora también tengo que decir que incluye la probabilidad de A lo que comparte con C, con B y que comparten los tres. Entonces, 0,20, yo ahora voy a escribir, o sea, no puedo escribir 0,20 acá porque voy a poner las probabilidades, pero de cada parte que no se solape con otra, que no incluya a otra. Entonces, de todas estas, hay una sola que no incluye a ninguna otra parte, de todas las probabilidades dadas que están acá. ¿Cuál sería la que no incluye? O sea, porque fíjense, acá tenemos, ¿cuántas partes tenemos? Tenemos una acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra más acá afuera. Es decir, todas las posibilidades que tengo, es decir, lee solamente el derivado A, no lee B, no lee C. Acá estaría lee A y B, pero no C. Acá estaría lee B, pero no lee A y no lee C. Bueno, y así. Acá adentro lee los tres. Acá afuera no lee ninguno. Todas estas partes que yo marqué serían todas separadas. No tienen intersección una con la otra. Y de todas estas, entonces, ¿cuál puedo ubicar acá? La del medio, en la intersección de todas. Claro, la única de todas estas partecitas, digamos, que está, la probabilidad dada acá, es 0,02. Porque las otras incluyen a otra parte. Por ejemplo, A intersección B incluye a esta. Es toda esta parte que está acá. Entonces, puedo sacar la parte que está acá arriba. ¿Cuánto va a valer? 0,06. Claro, porque eso sí, como yo a este lo pienso como la suma de los dos, como si fuesen áreas, digamos. Entonces 0,06. Después, A intersección C, 0,05. Entonces puedo sacar este de acá. ¿Cuánto es? 0,03. Y después, B intersección C es 0,04 menos 0,02, me queda 0,02. Y después puedo sacar este de acá. ¿Cómo saco ese? Y restando las intersecciones de AC, AB y ABC. Claro. O sea, agarramos probabilidad de A que es 0,20 y le restamos estos tres. Sería 8 y 3, 11. 0,20 menos 0,11. 0,09. Bueno, lo mismo sacamos la probabilidad de B, que es, perdón, de esta parte que está acá, que es la probabilidad de B 0,16 menos 0,6, 0,2, 0,2, y esto me da 0,06 también. Y la de acá es 0,14 menos este y este, que me da 0,07. Bueno, y ahí tenemos entonces todo lo que tiene que ver con A, B y C.
pero también están los que no leen ningún diario. O sea, también puede pasar que no ocurra A, no ocurra B y no ocurra C, o sea, no ocurra ninguno de los tres sucesos. ¿Cómo obtenemos lo que está acá afuera? Por cálculo yo dije que era el total, o sea, 1, la probabilidad de 1, menos la unión de todos. Bien, entonces vamos a sacar primero la probabilidad de la Y unión. la unión ya dijimos que era, ya vimos la fórmula que era la suma de los tres menos tres veces la intersección. Bueno, ahora vamos a ver cómo queda la probabilidad de la unión con esa fórmula. Si yo sumo, por ejemplo, estas tres probabilidades que están acá, después le resto las intersecciones, pero si no, ¿qué hago con todo esto? Esto que está acá, que escribí acá, lo puedo sumar. Eso sería el sentido como de usar este diagrama, en este caso, que como ya tengo todas las partes por separado, si sumo todo esto, me da la probabilidad de la unión. ¿Está bien? O sea, 0,09 más, bueno, todos los otros sucesos. Vamos a poner 0,07. Todo esto da 0, creo que daba 0,35. Cuando sumamos toda esta parte, o sea, 0,09 más 0,03, 0,02. Y entonces ahora decimos, bueno, ¿qué probabilidad hay de que no lea ningún diario? Que es lo que nos preguntaba en el primer ítem. No leer ningún diario, o sea, hay que saber también interpretar con las palabras, o sea, escrito así como una frase, el suceso, y también con operaciones. Entonces, ¿qué sería que no lee ningún diario? Que recién dijeron, bueno, hago el 1 menos esto, pero ¿por qué hacemos 1 menos eso? Porque que no lee ningún diario es la probabilidad del complemento de la unión. O sea, el complemento de la unión significa que no ocurre ninguno, estoy acá afuera. No lee ningún diario. Y esto podemos decir que es 0,65, porque es 1 menos la probabilidad de la unión, que es 0,35, o sea, 0,65. Ahí sacamos, entonces, el primer ítem que decía, no lee ninguno de los diarios, la probabilidad de eso. También podemos hacerlo, como recién decía, eh, alguien que habló recién, que decía, bueno, con la fórmula, porque yo puedo haber, no o sea, sin hacer esto, el diagrama de Venn, y mirando los números acá, puedo, o sea, decir, aquí es igual la probabilidad de la unión. Entonces, primero, porque nosotros vimos la fórmula para 2 sucesos, pero para 3, voy haciendo así, o sea, sumo la probabilidad de A más la de B más la de C, y después tengo que restar las 3 intersecciones, porque A y B, las dos incluyen A intersección B. Entonces, como lo sumé 2 veces, lo tengo que restar. A su vez, bueno, tengo 2 veces A intersección C, entonces resto A intersección C y B intersección C. Pero acá no termina porque la probabilidad de la intersección de los tres está incluida en A, está incluida en B, está incluida en C, pero también está incluida en A intersección B, acá y acá, o sea, está incluida en los 6. O sea que lo sumé 3 veces y lo resté 3 veces. Es decir que se lo tengo que agregar, porque no, al quitar 3 veces acá, quité, eso no lo estoy agregando, entonces se le agrega la intersección de los 3. Y bueno,
reemplazando, o sea, todos estos datos que están acá son los porcentajes que tenemos acá. Entonces 0,20 más 0,16 más 0,14, menos 0,08, menos 0,05, menos 0,04, más 0,02. Se hace todo ese cálculo y me va a dar, obviamente, lo mismo, 0,35. ¿Bien? Es decir, sería otra forma de obtener la probabilidad de la unión, directamente con los porcentajes que están. Pero el diagrama de Venn es muy útil en este tipo de problemas, porque ahora, por ejemplo, me va a preguntar en el ítem B, dice, la probabilidad de que lea solamente uno de los diarios. Solamente uno de los diarios. Cualquiera puede ser de los tres, pero lee uno solo. ¿Qué probabilidad sería? O sea, ¿a dónde tengo que mirar en el diagrama de Venn? A donde no hay intersecciones. O sea que es 0,09, 0,06 y 0,07. Bien. A ver si... Este no lo sé manejar todavía muy bien, pero bueno. Este se llama, por decir, el ítem A. Entonces acá, en el ítem B, primero voy a escribir, cuando tenemos diagrama de Venn es más fácil visualizarlo y escribir directamente los números, es decir, o sea, obtener el resultado en este caso es más sencillo, porque sí, es 0,09 más 0,06 más 0,07. Porque son, es decir, estos leen solamente el diario A, esto solamente el diario B, esto solamente el diario C, así que bueno, esto da 0,22, sin las intersecciones. Ahora en símbolos, bueno, para escribir un símbolo es un poco más largo, porque cuando hablamos de solamente el diario A, no puedo escribir así con una letra. Tengo que escribir. Entonces, probabilidad de A, intersección, complemento de B, intersección, complemento de C. Porque, ¿qué son estos 0,09? Decíamos, lea y no lee B y no lee C. Si yo digo A solo, la A, si escribo la A solamente, incluye a B y a C. Pero, como no lo quiero incluir a B y a C, tengo que escribirlo de esta manera. A su vez, ahí ya se me acaba el tiempo, pero ahora seguimos, pero bueno. A su vez acá después le tengo que poner unión, que lea solamente B, y después unión, que lea solamente C. Bueno, yo ahora lo voy a ir escribiendo y seguimos de vuelta en la rueda.